Bueno, bendito Dios, y gracias al Eterno, ¿verdad? Tomen su asiento, hermanos. Gloria a Dios. Necesitamos estar calientitos, ¿verdad? Y para los que aún todos andamos un poco a causa de la salud. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 5, para todos los que están en casa. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a estar leyendo versículo 17 al 19. Es una hermosa que Dios nos concede en esta hermosa hora. Amén. ¿Lo tenemos todos? Versículo 17 al 19. Jesús le respondió: mi padre trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matar, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual ¿a quién? A Dios. Amén. 19 dice: respondió entonces Jesús, y cierto, no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer ¿a quién? Al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. ¿Cómo? Igual. Ok. Entonces, bueno, quiero que pongamos mucha atención porque de ahí partimos. ¿Amén? Si se pierde, si se distrajo, pues bueno, está YouTube, está Facebook. Amén. Y en la noche, en la semana, en un espacio de confort que pueda tener, vuelve a ver esta predicación, a escuchar esta predicación también. Entonces, es algo muy importante. Amén. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Me gusta mucho lo que dice el 19. No puede el Hijo hacer nada, ¿por qué? Por sí mismo. O sea, diciendo, hermana Perla, que Él no se mandaba solo. Que Él no hacía su voluntad, sino la de ¿quién? La de su Padre. ¿Que está dónde? En el cielo. Y luego dice, sino lo que ve hacer ¿al quién? Al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, ¿cómo? Igualmente. Entonces, ¿qué podemos pues nosotros, hermanos, decir al respecto? Algo tan simple, tan sencillo. Usted y yo no podemos hacer nada por Dios. Y primeramente, ¿qué? No le consultamos. Amén. Hermano, es para Dios. ¿Quién lo dijo? Para empezar. Aleluya. Le dijo el pastor. Oh, tremendo, hermanos. Tremendo. Entonces, Jesús no hacía lo que él, al cabo lo hago para el Padre. No, hermanos. Jesús sabía que tenía que estar sujeto ¿a quién? A alguien. ¿Y ese alguien quién es? El Padre que está ¿dónde? En los cielos. Siempre yo les he enseñado. Nunca vayan a hacer nada, aunque sepan la obra de Dios, si primeramente no le ¿qué? Consultan. ¿Estamos de acuerdo, hermana Lourdes? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Sí. No nos mandamos ¿qué? Solos. Amén. Para nada. Tenemos que venir. Y si el Padre le dice sí, ¿qué va a hacer, hermana Sandra? Sí. Pero si Lorenzo te dice no, ¿qué vas a hacer? No. Y a veces Dios nos dice sí o no, ¿para qué? Para probar tu obediencia a Dios. Amén. Estamos. Algo muy hermoso que les quiero mostrar, y me voy a permitir ver aquí algo que me compartió nuestro hermano Iván, y que le vamos a entender muchísimo el porqué de las cosas, o por qué Jesús, hermanos, a veces hablaba de esa manera. Amén. Para nosotros poder comprender bien este pasaje, nosotros tenemos que saber algo de la física, ¿sí? De la cuántica. ¿Sí, yo sí? ¿Estamos de acuerdo? Para nosotros poder, hermanos, comprender lo que Dios hizo, tenemos que meternos a aprender, aunque sea algo.
¿sí? Lo que es la cuántica, lo que es la física, que son materias indispensables en la vida del ser humano. El porqué de la creación. Cosas que ya están hechas, invisibles o visibles, pero que hay hombres que Dios está usando como científicos para que los descubran. Pero ya están hechas. El hombre no hace nada. El hombre solamente descubre lo que Dios hizo en Bereshit, Génesis 1:1. Y Dios usa esa manera. Quiero hablar de un gran científico llamado Paul Maurice Dirac. Este es un gran físico, ¿sí? Físico, matemático e ingeniero electrónico. O sea, unos hombres con una capacidad inmensa, hermanos, inmensa, que nacieron con ese don maravilloso. Y aparte, pues todo lo que tuvieron, han estado añadiendo y buscando más, ¿verdad? Buscando más como los griegos. Queremos saber, queremos buscar más. Y estos hombres entre más buscan, más descubren. Y estos hombres entre más descubren, más le dan el sí a la palabra escrita hace miles de años. Porque no hay nada que estén descubriendo que no venga la Biblia. Gracias, Dios. Amén. Cuando el ingeniero me habla y me enseña, yo me quedo viéndole así. Bueno, te veo así, dije, y tú me ves así, ¿verdad? Pero no importa, la distancia no es barrera, ¿verdad? Ni la altura, ni la altitud, ni la gratitud. Es que la altura tiene la casa al cielo. Amén, eres más grande que... Vemos, hermano, cuando me dice el ingeniero, ¿usted sabe cuál es el número de Dios? Y muchos decimos, el 7. Pero conforme a los descubrimientos, hermanos, de la creación, no es el 7. ¿Qué es el dije? Es el 1.68. 618. 1.18. Ese es y si un día nos va a dar esa clase aquí, los que quieran venir, después digo cuándo, porque no voy a meterme sobre eso, porque no es el problema sino el de... Entonces nos va a dar más detalle. Yo me quedé... Que hasta en la hoja, en los animales, en el cabello de la mujer, ese número viene, el número de Dios. ¡Wow! Me quedé yo, ¿verdad? Iba a decir, el universo, hermanos, lo que son los mentados, esos agujeros negros, todos tienen un ángulo, un círculo, que eso es la medida que da. Dice el dije, si usted de aquí mide la anchura y ¿qué más? Lo largo, y se aproxima, al número de Dios. O sea, el cuerpo, la creación, hermano, la hizo un ser que es perfecto. ¡Wow! Y este hombre que fue el creador de él, que por muchos ha sido catalogada como la más bella de la física, ya que descubre el fenómeno de entrelazamiento cuántico. Entrelazamiento cuántico. Ahorita le voy a explicar un poco. Me voy a meter en la palabra, pero nos vamos a quedar con esta enseñanza. ¡Wow, Señor! Cosas maravillosas. Aleluya. Cosas que aprender, va a decir, oh, yo quiero ir, yo quiero aprender más. ¿Y dónde nos da Dios estas enseñanzas? Ir a pegar veces. Ahí también el Espíritu Santo se manifiesta, ¿cómo no? Y nos ha estado hablando. Hermanos en el trompo, hoy levantando las manos y adorando a Dios, volviéndose locos. Le dije, me falta que se me vayan al trompo estos. Oh, hermano, es maravilloso, ¿verdad? Entonces, descubre el fenómeno del entrelazamiento cuántico. En la práctica, ¿verdad? Dice ahí, luego nos viene una ecuación de la matemática y la física, define que si dos sistemas interaccionan entre ellos durante cierto periodo de tiempo y luego se separan, podemos describirlos como dos sistemas distintos, pero de una forma sutil se vuelven un sistema único. Lo que ocurre a uno sigue afectando al otro, incluso a distancia de kilómetros o años luz. O sea, ¿qué quiero yo decir con esto? ¿Verdad? Les ha tocado que hemos estado pensando en alguien. Y de repente ese alguien le habló a usted. Y hay una ¿qué? Interacción. Hay un contacto. ¿Sí? Oye, fíjate que yo también estaba pensando en te gané. O les ha tocado que a veces andamos ahí, dos hermanos, ¿verdad? Y de repente andamos haciendo talacho algo para el Señor y empezamos a entonar el mismo canto. ¡Ah, aleluya! ¿Les ha pasado? ¿Qué está haciendo ahí, hermano? Hay un entrelazamiento
que no les está afectando el tiempo ni el espacio, o sea, ni una barrera, hermanos, para que ustedes puedan interactuar, entrelazándose, pensando lo mismo. Aleluya. Eso es, hermano, lo que este hombre descubrió. Si dos partículas estaban unidas, hermanos, y después de miles de millones de años, ¿verdad? Se separaron y hay miles y millones de años luz de distancia. Aún ellos, hermanos, interactúan como si estuvieran juntos. ¿Se han fijado? Lo que les duele a otro. Yo recuerdo que empezó todos esos matazones, ¿verdad? Aquí en Gómez, en San Alberto, andaban siguiendo a un gemelo para matarlo porque andaba mal. Ese gemelo andaba mal, el otro no. Lo agarraron y lo mataron. Y el otro gemelo sintió y también le dijo, si matan a mi hermano, también mátenme a mí. Porque no pueden vivir. Están entrelazados desde que ven el caso de Jacob, Esaú. ¿Y cómo que, hermanos? Estaban peleándose en el vientre de la madre por salirse el primogénito. ¿Verdad que sí? Se estaban peleando, ¿se acuerda? ¿Te acuerdas, Josie? ¿Y qué es lo que pasó? ¿Verdad? Iba saliendo ¿quién? Esaú. ¿Pero qué le hizo Jacob? Jacob. ¡Ay, voy atrás de ti, papá! Saliste primero, pero no me ganaste. Ay, te agarré del pie. Y así nacieron. Hermanos, su vida. Si desde el vientre de la madre estaban peleando, su vida fue de puros pleitos. Interactuando. Es, hermana, lo que explica esto de la física. Son jóvenes. Estudien. Yo ya demasiado tarde, pero aún así les sigo aprendiendo cosas que me encantan. Me están enseñando a pegar bloques. Yo quiero aprender y pero me dijo el maestro, empieza primeramente como chalán. Yo quería ser maestro, luego. Y tanto me aman los hermanos que quieren que aprenda rápido, que ayer saliendo hasta que se metió me dejaron venir. ¿Cómo venía que se me olvidó cenar? Y esto ayer le dije al maestro, como los borrachos, por la cura. Fuimos y no sentimos nada, andamos como si nada, andamos alegres porque estamos interactuando en un mismo pensamiento. Si el Padre y el Hijo trabajan, los hijos de Dios hasta hoy, pandemia, no problema que nos pare para trabajar. Amén. Sí, amén. Dios. Y al cristiano que no de nada, está separado. Se apartó. No está entrelazado en la voluntad de Dios. A Dios no hay que servirle cuando queramos. A Dios siempre hay que preguntarle en la oración, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Habla, tu siervo y tu sierva, inútiles, escuchamos, dice Lucas. Amén, aleluya. Sí, amén. Wow. Pero tampoco vamos a hacer lo que se nos prendió aquí, ¿verdad? Papá, ¿es tu voluntad? Papá, no es tu voluntad. Yo le dije, Señor, a veces hemos ido a orar y sánalos y venimos aquí a las 7 de la mañana, estamos viniendo, ¿verdad, hermano Armando? Y oramos, Señor, sánalos y a esto y vamos a las casas y sánalos y unos se empeoran y otros se mueren. ¿De qué se trata, Señor? Tú solamente ora, yo hago lo mío. Bueno, es algo que no entendemos, amén. Ok, luego sigue diciendo esta hermosa enseñanza, dice, esto es el entrelazamiento cuántico o conexión cuántica. Dos partículas que en algún momento estuvieron unidas, siguen estando de algún modo relacionadas, no importa la distancia entre ambas, aunque se hallen en extremos opuestos del universo. ¿Y qué es el universo sino infinito, hermanos? No tiene principio y no tiene ¿qué? Y si una está en ese infinito y la otra en el otro infinito, están interactuando. Aleluya. Y no hay distancia que cause una barrera. ¡Wow! ¿Sabías eso, hijo? Oh, ya lo sabes, ¿eh? Para que presumas ahí en la clase, ¿verdad? Matemático cuántico de la física. Amén. Luego sigue diciendo, aunque aún queda mucho por demostrar y probar, los científicos se enfrascan en darle un uso especial a esta teoría, pues es el inicio de lo que ellos creen que será una nueva era.
Con entrelazamiento será posible transmitir información cuántica a años luz de distancia, casi instantáneamente, haciendo que la computación cuántica y los viajes interestelares sean un sueño cada vez más, ¿qué? Más cercanos. Bueno, esa es una grande verdad, porque antes de que fueran a la luna, dice que no podían ir y no podía despegar el cohete, porque les faltaba un día. Y la NASA empezó a ver ese documental tan especial, véalo, en YouTube ahí viene, de cristianos, de científicos cristianos en la NASA. Pero dice que en la NASA andaba un cristiano, ¿verdad? Y que la NASA probó de todos los métodos que tenía y nunca hallaron ese día, ni cómo hacer que despegara ese cohete para llegar a la luna. No pudieron, hasta que ese hombre ignorado le dijo, es que yo sé dónde está ese día, yo sé el día que falte que ustedes no encuentran, yo lo sé. Santo. Cuando probaron de todo dijeron, no nos queda otra más que escuchar a ese loco. A ver, tráiganlo para acá ese zafado. Y les empezó, es que la Biblia, vas a empezar con la Biblia, es que la Biblia nos va a decir que ahí viene ese día perdido que ustedes no pueden encontrar. Y los llevó, cuando dice que Josué oró, dice, y el sol se paró, ¿qué? No dice que un día, dice casi un día. ¿Se paró casi qué? Un día. ¿Y cómo se completó ese casi? Cuando Isaías va con el rey Ezequías, que estaba muriendo, y le dijo, si retrocediere la tierra tantos grados, entonces cree. Y que le dice el profeta Isaías, pues va a retroceder, papá. ¿Y qué pasó? Retrocedió. Completó ese casi con cuando José y se paró el sol. Y fue el día perdido que no registra. Amén. De la NASA. Y cuando lo metieron al programa, hermanos, ¿qué creen? Que despegó el cohete y llegó a la luna. Década de los 60. Wow, quédese pues, todo viene en la palabra ya. Ellos están buscando que podamos hacer eso. No, ya está. Ya está. Amén. Entonces algo bien importante, hermanos. Entonces, esta predicación lleva como título para interactuar hay que entrelazar. ¿Estamos? O sea, para interactuar hay que... ¿Entre qué? ¿Qué es eso? Es lo que está hablando Jesús aquí, hermanos. Yo no hago mi voluntad sino la de ¿quién? O sea, yo ¿cómo voy a interactuar? ¿Cómo voy a actuar yo en algo si no busco cuál es la voluntad de papá? Si no sé cómo lo hace, ¿cómo yo lo voy a hacer? Yo, aunque sea el unigénito de Dios, el Cordero, aunque sea el Mesías prometido, yo no voy a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Yo no voy a interactuar en mi decisión. Yo voy a entrelazarme en la voluntad que me envió. Eso es lo que Jesús está hablando. Y está hablando cuánticamente Jesús. Quizás era físico, químico, matemático, no sé qué sería mi maestro, pero él ya se la sabía todas. ¿Sí se explica, hermanos? ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Entonces, ¿qué es entrelazamiento? Es una acción o efecto de atar. ¿Y a quién estamos atados nosotros, hermano? Sino a Jesús. Cuando lo llega a declarar Pablo, ¿verdad? Ya no vivo yo. ¿Qué está haciendo así? Es que Él me ató a su voluntad. Él me ató a su salvación. Yo no hago lo que se me pega en gana para Él. Yo hago lo que Él me dice que haga para Él. Es diferente, hermanos. Por eso anda tanto hermano loco por ahí. No se sujeten ni a los pastores. ¿Por qué no sabe esto? Y piensa que está haciendo la voluntad de Dios cuando Dios le ha dicho, ni siquiera me has consultado, pobrecita. Tienes que venir a la montaña a entrelazarte en mi presencia para decirte cuál es mi voluntad. Si yo te digo muévete, y yo te digo no te muevas, no te muevas. Entonces es un efecto de atar, hermanos, de mezclar o relacionar dos o más cosas. ¿Entre qué? Entre sí. ¿Cómo podemos nosotros entrelazarnos delante de Dios? Oración. No hay de otra manera. No hay otra manera que pueda, hermanos, entrelazarse si no es por medio de la oración. ¿Cómo vamos a saber la voluntad del Padre, hermana Sandra, si no es por qué? Por la oración. Amén. ¿Los grandes siervos de la antigüedad oraban?
¿Oraban, hermana? ¿Era la clave de la oración? ¿De las victorias de los reyes de Israel? ¿De David, de Salomón? ¿Sí? ¿De Elías? ¿De Eliseo? ¿De Moisés? La oración, hermanos, te entrelaza a la voluntad de Dios. ¿Me explico, hermanos? Entonces, ¿cómo vamos a saberla si no oramos? ¿Cómo, hermanos? Vamos a relacionarnos con Dios. Amén. Ahora, ¿qué es interactuar? Es ejercer una acción entre dos o más personas, entidades, agentes, fuerzas, funciones, etcétera. O sea, abarca mucho lo que es interactuar. Vamos a ejercer la acción de la voluntad ¿de quién? De aquel que está en su trono inamovible, de aquel que está a millones y millones y billones de kilómetros de nosotros, de distancia según el pensamiento humano, pero según la Biblia está cerca, está muy cerca de ti, que puedes sentir su presencia, que te puede tocar si tú quieres. Tan cerca está nuestro Dios que podemos nosotros interactuar en su voluntad. ¡Oh! Yo creo que de hoy en adelante con esta palabra de Dios ya no vamos a ser más rebeldes, ¿verdad, hermana Sandra? Hermana, puede hacer... No, hermano, fíjese que... Vámonos, está desenchufada de la voluntad de Dios, porque no le busca. Aleluya. Hermano Lorenzo, sí, diga pastor, sí es la voluntad de Dios, dígame, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hecho? Dígame. Este está en la voluntad de Dios, está interactuando. Ahora, hermanos, para nosotros interactuar, hermanos, tenemos que ejercer una acción, amén, que sea recíproca. O sea, que se da o dirige a otro y que a su vez se recibe esta en la misma medida. Por eso Jesús dijo, así como lo hace mi Padre, así lo hago ¿qué? Yo igualito. Si mi papá hace monito de nieve, a mí me salen idénticos. ¿Sí, hermana Sandra? Si el padre da un paso, el hijo camina entre las manos del padre. Aleluya. ¿Por qué? Porque Cristo no hace su voluntad, sino la del Padre. Amén. O sea, qué maravilloso, ¿no? ¡Wow! Eso es algo recíproco, hermano, que recibimos la misma, ¿qué? Medida. Ahora, ¿tendremos la misma medida de fe todos? No. Empezamos con fe, pero hay que multiplicar y hacer crecer la fe. ¿En dónde? En cada uno de nosotros. Cada quien ministre conforme a la medida de la fe. No hay ninguna fe pobre. Lo que pasa es que muchos no la han multiplicado, muchos ni siquiera la han ejercido. Muchos allá los tiene el temor y el miedo y la enfermedad. Allá están, allá están. Mientras que los que estamos conectados delante de Dios dice, levántate, esfuérzate y sé valiente, no desmayes, que estaré contigo todos los días. Dice Jesús, hasta el fin del mundo estaré contigo. ¿Por qué temes? ¿Por qué temes? ¿Qué quiere Dios en estos tiempos de nosotros? Que interactuemos en su voluntad para beneficio de muchos. Mire, qué maravilloso, porque al estar orando y el Señor me ministró y me dijo, lo están usando mucho los demonios y los demonios están metiendo mucho temor en pastores. Lo que no te imaginas, me estaba diciendo el Señor en oración. Y a muchos les está atacando la enfermedad y creyeron. Y están creyéndosela. Eso es lo que el enemigo está haciendo, me dijo. Hermanos, y hoy en la semana hemos recibido de varios pastores, hermanos, hemos sabido que tienen mucho temor, que ni siquiera quieren salir. O muchos están en gran enfermedad. Cuando un pastor comparte conmigo, dice que le dijo un miembro de otra denominación, de donde viene, hermana, de una comunidad, lo conoce y le dice, pastor, viene a orar por mí porque tengo coronavirus y estoy mal. Pero es que usted tiene su pastor, ¿por qué no lo hace? ¿O dónde está su pastor? Está de viaje, enfermo, ¿qué pasa? Dice, no, vive enfrente de mí, pero ni aún así quiere venir a orar por mí. Bueno, hermano, hoy llego a su casa
para orar por usted. Y este hermano fue y oró. Oraron por otra personita de una colonia, hermanos. También de otra congregación, hermanos, de otra. Y dice, y el Señor la está sanando y la está recuperando del COVID. O sea, del coronavirus. Oramos por una hermana de la iglesia, ¡fum! Y está restablecida al 100% de esa enfermedad del coronavirus. ¿Por qué? Porque ese varón está interactuando a la voluntad de Dios. A ese varón, aunque ha recibido amenazas directas del diablo en esta semana, porque me compartió todo, el diablo le dijo, y voy a callar y voy a silenciar a la iglesia. Y dijo, no vas a poder, porque Jesús va adelante como poderoso y gigante y está con nosotros. ¿Qué está haciendo ese pastor? Está interactuando en la voluntad. El que siempre está entrelazado, hermano, en la presencia de Dios. No hay quien lo pueda parar en este tiempo. Se levanta y hace la voluntad del Padre que está en el cielo. Una pregunta que yo les hago. ¿Ustedes creen que el Padre está trabajando hoy? Entonces, ¿por qué hay tanto pastor y líder cristiano que no está trabajando? Y que están atemorizados. Y que hablan más del coronavirus, que mueren, que están saturados. Que la voluntad de Dios, porque el diablo ya los tiene entrelazados. Aleluya. Me dice, tal pastor de tal organización está enferma, habló conmigo que la vaya el lunes, porque nadie le ha visitado, porque ya nomás dicen, pastores o líderes de tal organización pueden venir a orar porque tengo coronavirus. No van, se espantan. Oh, qué triste, están dejando solos los líderes de organizaciones a los pastores, y están yendo. Y me dijo mi esposa, todavía anoche que llegué me sale con eso. Yo ya decidí, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Cómo ves? Dijo la hermana que si vamos el lunes a orar por ella. Le dije, con mucho gusto, porque si mi padre trabaja, nosotros también trabajaremos. Si el Padre va a permitir que te pegue esta enfermedad, te va a pegar hasta en la misma casa. Y si Dios quiere que te mueras, te vas a morir. Y si Dios quiere levantarte con poder, te va a levantar con poder. Esa es la voluntad del Padre que está en el cielo, que tenemos que entender. No hay quien tiene que pararnos, hermanos. Tenemos que levantarnos creyendo en el poder de Dios. Claro, no siendo rebelde a los protocolos y a las medidas. ¿Estamos, hermanos? No, Dios va conmigo, que no, tampoco. Hay que, hermanos, interactuar en la voluntad de Dios. Amén. Éxodo capítulo 24. Hermosa palabra de este gran varón de Dios, del cual se habla mucho de este personaje en la Biblia. Éxodo 24, vamos a leer versículo 12 al 18 porque está muy interesante. Solamente yo quería dos versículos, pero no, está interesante. Dice la palabra, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñárselas. Y se levantó Moisés con Josué su siervo, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur estaban con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Qué estaba haciendo Moisés, hermanos? ¿O cómo podemos llamarle, hermanos, el encuentro de Moisés en el Sinaí, que también es el monte Horeb, en la presencia de Dios? ¿Qué le podemos llamar ahí? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba haciendo, hermano? Estaban entrelazándose. ¿En qué, ingeniero, hermano Iván? En el propósito de ¿quién? De Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios para Moisés estando ahí, hermanos? Escribir en las piedras los mandamientos, ¿verdad? La ley, ¿verdad? Entonces, imagínense, hermanos, Moisés por sí mismo, como Dios me usa, voy a hacer mandamientos para ustedes. Y órale, pórtese bien, hermano rebelde. ¿Verdad? No, hermanos, Dios le llamó. Y Dios le dijo, si quieres interactuar en mi voluntad, tienes que venir a entrelazarte en mi presencia.
Entonces se nos ha olvidado estar orando, mis hermanos. Entonces se nos ha olvidado nosotros venir a la montaña de oración. Se nos ha olvidado venir, hermanos, a entrelazarnos en la voluntad de Dios. Sí, amén. Es maravilloso, ¿verdad? Es maravilloso. Es fascinante. Entonces, hermanos, podemos decir, eran como dos partículas, ¿verdad? ¿Qué distancia podemos calcular, hermanos, de ese monte Horeb al altar de Dios? ¿Qué distancia puede haber? ¿Qué distancia puede haber? Creo que billones, ¿no? ¿De años qué? Luz. Pero como Moisés quería saber la voluntad de Dios y Dios lo llamó para estar en el Sinaí, que es el monte Horeb, lo acabo de decir. Entonces, hermanos, esos años luz, mire. Y al instante Moisés estaba cara a cara con su Criador. Después de 6 días que esa nube cubrió el monte, hermanos, después, y todo la congregación de Israel miraban, hermanos, ¡wow! ¡Qué nube tan hermosa! ¡Wow! ¡Qué apariencia! ¡Wow! ¡Qué brillo! ¡Qué esplendor! ¡Wow! 6 días estuvo cubriendo ese monte cuando salió una voz de trueno diciéndole: Moisés, siervo mío, ven al monte de la oración. Necesario venir a la oración. Moshe Abahese. Wow, tremenda su palabra, hermanos. Hermosa su palabra. Oh, gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Santo. Oh, gloria a su nombre. Gloria a su... Antes, hermanos, de interactuar, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, Lorenzo? Antes de actuar, ¿qué tenemos que hacer? Ir al Padre. ¿Y qué se llama? ¿Cómo se llama ir al Padre? Entrelazarnos en su voluntad. ¿Cómo? Viniendo a la montaña de ¿qué? Oh, Santo. Donde vas a recibir las ordenanzas de Dios para tu vida, lo que Dios quiere hacer en ti, cómo Dios se quiere manifestar en tu vida. Pero ¿cómo el Espíritu Santo, cómo Dios va a hablar si no oramos? Si estamos atribulados, si hay temor de que estoy contagiado, no lo estoy. ¿Cómo? El amor de Dios echa fuera todo temor. Y eso es, hermanos. Hablamos de la física, de la cuántica, de las matemáticas. Ese tema tan importante. Wendy, me gustaría que en tu casa escuches esta prédica desde el principio, hija, que hablamos de un gran científico y cómo lo estamos relacionando. Cuando Cristo dijo, si mi Padre trabaja, yo trabajo. Y lo que hace mi Padre, dice Juan, dice, yo lo hago igualito. ¡Oh, igualito! ¡Wow! O sea que si el Padre hace un pajarito, al Señor no le va a salir un murciélago. ¿Ah? Al Señor le va a salir igualito. ¿Sí estamos, hermanos? Ah. Con esta actividad, ¿verdad? Si usted le sirve al hermano que tanto quiere y al que no, también le va a servir igual. Porque usted interactúa en la voluntad del Padre. Ah, hermoso, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es, hermanos, o qué es lo que el Señor hace cuando nosotros nos entrelazamos en oración y cuando Él va a interactuar en nosotros? ¿Qué sucede? ¿Qué sucesos, hermanos, nos pueden seguir a nosotros? Por ejemplo, en Moisés. Cuando Él bajó, hermanos, ¿cómo lo usaba el Señor? ¿Qué cosas sobrenaturales había? ¿No alzó su mano y su vara y se abrió el mar? ¿No golpeó la roca y salió agua?
Amén. ¿Ah? Eso es lo que Dios quiere hacer. Aleluya. Amén, aleluya. Que cuando tú vienes a enlazarte con Dios en oración, Él quiere manifestarse en tu vida de una manera que, si no es que sobrenatural, lo que la mente no entiende. Y no encuentra explicación alguna. No bajó aquel varón. ¿Y cuántos sucesos podemos enumerar? Los grandes sucesos que Dios hizo, hermanos. Usando a este hombre en las plagas de Egipto. ¿Verdad? Sabiduría de lo alto. Entonces, podemos actuar en acciones sobrenaturales ordenadas por Dios, pero sin ser dioses. ¿Estamos? A veces nosotros vemos que tal hermano, tal hermana por allá, por muy lejos, ¿verdad? Dios lo usa de una manera sobrenatural increíble, que nos endiosamos tanto, que los idolatramos tanto, cuando Dios quiere interactuar en tu vida. Amén, aleluya, aleluya. Que lo que Dios piensa, ponerlo en tu pensamiento. Amén, aleluya. Que la voluntad de Dios, ponerla en tu corazón. Pero estamos perdiendo el tiempo idolatrando a muchos, haciendo dioses de otros. Entonces no lo son. O sea, ¿de qué manera nos llama Dios que estemos conectados a su voluntad? ¿Para ser igual que Él? No, de ninguna manera. No somos dioses. Dios nos invita, hermanos, a que creamos a ser dioses. Que nadie nos vaya a idolatrar porque usted oró por un endemoniado, fue libre. Usted oró por una en silla de ruedas y Dios lo levantó. Y ya mucha gente lo idolatra a usted y esto, aquello. No, hermanos, Dios no nos llamó a eso. Amén. Aleluya. Jamás, hermana Perla. Amén. Hay tres cosas muy importantes que usted y yo, hermanos, jamás en la vida Dios va a compartir con nosotros. Tres cosas por el momento muy importantes. Así para sentirnos como arruinados, hermano. ¿Sí? Así como para entonar el canto ahorita, somos polvo y nada más. Aleluya. O sea que un don, o sea que un ministerio, hermanos, no nos hace importantes, ¿eh? No, de ninguna manera. Que hagamos la voluntad del Padre es una cosa, que interactuemos en Él es una cosa, pero que no nos tengan como dioses. Número 3, estamos reprobados para ser dioses. Dios nunca va a compartir, hermanos, su omnipotencia, porque no todos lo podemos. Ahorita le cargo 2 bultos de cemento a ver quién va a poder de nosotros, o hermano, caemos redonditos. No somos omnipotentes, hermana Wendy. Usted estaba en los pollos, hoy está aquí, pero no está en su casa, ¿verdad que no? Dios jamás va, hermanos, amén, a compartir con usted su omnipresencia. Amén. Omnisciencia, mucho menos, Wendy. Dios nos da a conocer por el momento lo que hay que aprender, tenemos que hacer en obediencia, pero no entender a Dios. Pablo dijo, insondables son, Señor, tus caminos, tus pensamientos. ¿Quién podrá medirlos? Señor, dijo Pablo al fin, se doblegó Pablo y dijo, solo sé que no sé absolutamente nada. Tres cosas importantes que Dios no va a compartir jamás con ningún ser humano. Para así, hermano, estamos reprobaditos. Para no sentirnos tan grandes cuando Dios esté haciendo cosas maravillosas con nosotros. ¿Estamos, hermanos? Gloria a Dios. Eso me gusta. Ok. Interactuar divino. En 1 de Juan, capítulo 5. Vamos a ver un interactuar divino. Juan 5. Vamos a leer... Perdón, hermanos, 1 de Juan 5:7. Vamos a nosotros poder comprender el interactuar divino de Dios. Es que tantas estas palabras de Juan que sí, hermanos, se va uno para allá, para acá y están muy pequeñitas. Ok, 1 de Juan 5:7. Sin esto no podemos comprender los otros pasajes que le voy a dar a continuación. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué dice? Léalo. Porque tres... Somos que dan testimonio en el cielo. ¿Quién es? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, amén. ¿Y estos tres son qué, hermana Wendy? Uno. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí, ¿verdad? Ok, hermanos, recuérdelo pues. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Verdad? ¿Quién, Lorenzo? Padre, el Verbo
y el Espíritu ¿qué? Y estos tres son uno. Entonces, estos tres interactúan, hermanos, como esas partículas, ingeniero. Y uno lo hace, igualito lo hace. Donde está uno, está el otro. Eso es lo que muchos no han entendido. Y sacan doctrinas, pero súper erróneas. No vamos a discutir ni hablar ni enfrascarnos con nadie. No nos gusta perder el tiempo con nadie. Debatir mucho menos, no perdemos el tiempo. Debatimos con el diablo quitándole almas. Así, esto es lo que creemos, lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado. Tres son los que están en el cielo, punto, se acabó. Y dice Juan, y estos tres uno solo son. ¿En qué? Es que interactúan. Lo que hace uno lo hace el otro. ¿No lo dijo Jesús? Es que lo que hace mi Padre, yo lo hago ¿qué? Igualito. Ahora vamos a ver un pasaje donde están presentes los tres. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 3. Mateo, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Pues aquí viene bien claro. ¿Cómo es que los tres están interactuando y donde está uno están los otros dos? Nunca están solos. Dice la palabra, ¿verdad? Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Fíjese bien, habló y Jesús, ¿verdad? Habla de la primera persona, y Jesús. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio ¿a quién? Al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre ¿quién? Sobre él. Primero habló de ¿quién? De Jesús. Después está hablando de ¿quién? Del Espíritu Santo. Luego dice el 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo. En el versículo 17 hablando. ¿Quién, Wendy? Sino el Padre. Porque está hablando de ¿quién? De su Hijo. Entonces la palabra Trinidad jamás la va a encontrar en la Biblia. Pero estos tres personajes maravillosos interactuando siempre los va a hallar desde el Antiguo hasta Apocalipsis. Sí, amén. Ahí. No, es que ¿cómo? Busca el Espíritu Santo. Él le va a enseñar, Él le va a iluminar. Hombre no, Espíritu Santo. Y ahí está. ¿Sí? ¿Qué estaban haciendo ahí? Interactuando. ¿Qué estaban haciendo? Lo mismito. Lo mismito. El Hijo fue con Juan y cuando lo bautizó y subió, el Espíritu Santo viene. Y el Padre habla. ¿Están qué, hermanos? Están conectados. Haciendo los tres qué, hermana? La voluntad del Dios Todopoderoso. Ah, qué maravilloso, ¿verdad? Ahora, en la creación. ¿Cómo interactúan en la creación, hermanos? Juan capítulo 1. Ya vimos, aunque hay infinidad de pasajes donde interactúan divinamente, los tres, divinamente. Pero no nos alcanza mucho el tiempo. Pero vamos a ver de la creación. Juan capítulo 1, vamos a estar leyendo versículo 9 y 10. ¿Qué dice el versículo 9, hermanos? Aquella luz verdadera, ¿qué más dice? A todo hombre. ¿Venía a dónde? A este mundo. En el mundo. Estaba. ¿Y el mundo por quién fue hecho? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Y de quién está hablando? De Jesús. Pero es que ¿cómo que así? Porque ¿qué dice el versículo 1? En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era ¿quién? Y luego 1 Juan 5, 7, los que dan testimonio dice el Padre, el verbo y ¿quién? ¿Quién es el verbo? Jesús. ¿Qué significa verbo? Acción, movimiento. ¿Y quién vino en acción y movimiento representando al Padre? Sino Jesús. ¿Quién es la voluntad del Padre? El verbo. Lo que hacía el Padre lo hacía el Hijo. Ah, tremendo, ¿no, hermana Sandra? ¿Está quedando claro, hermana Sandra? Sí, amén. Si no, pues para dar otro debate con usted no se crea, ¿verdad? Ok. Dice, en el mundo estaba, y el mundo, ¿por quién fue hecho? Por el verbo. ¿Quién es el verbo? Pero el mundo no lo conoció. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? O sea, ¿quién hizo el mundo? Dios. Aquí en el 10, ¿quién le dice que el mundo fue hecho? ¿Por quién? ¿Y quién es Él? ¿Y por qué se me desvían?
La pregunta es tan simple diciéndoles, conforme al versículo, contéstenme. ¿Quién hizo el mundo? Ahí está, Jesús, el Verbo. Ahora, vamos al libro de Bereshit, capítulo 1, versículo 1. Génesis. Después vamos a estar, si Dios nos permite, formando, hermanos, ya nuestra escuela de ministerios entre todos los pastores de la organización. Esperemos que sea en este lugar, hermanos, escuela de ministerios, semejante, igualito a un instituto bíblico. Pues se llama escuela de ministerios. No solamente se van a dar materias, hermanos, de teología, se van a dar materias de matemáticas. Va a haber aquí clases de matemáticas desde primaria hasta universidad, ¿sí? De electricidad. O sea, no solamente queremos que aprendan eso, queremos que sean capacitados para muchas cosas. ¿Estamos? Vamos a salir, hermanos, yo creo que de lo que es el instituto bíblico, que vamos a sobresalir más en ese aspecto. Vamos a enseñar. Y si un día Dios nos permite tener una escuela, hermanos, hablada por la SEP, lo vamos a hacer con maestros. ¿Estamos? Hasta de música. O sea, tenemos retos bien grandes y estamos creyendo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Lo estamos creyendo. Ok. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículo 1? ¿Qué dice? Léalo. Creo que los cielos, la tierra estaba y las tinieblas estaban sobre la faz y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las ¿qué? De las aguas. Según Génesis capítulo 1, ¿quién creó el mundo? Dios. ¿Y quién se movía sobre la faz de las aguas? ¿Quién? Y allá, hermanos, en Juan, ¿quién hizo el mundo? Ay, no, pues que como que así, es que porque así. No vamos a debatir. El día que usted estudie la materia de física, ¿verdad? Matemática, dialogamos. Ahí está el ingeniero. ¿Sí, Iván? Amén. Que quiere retarte, ¿verdad? ¿Sí? Oh, aleluya, oh, aleluya. Sí, grandemente, estamos bien contentotes, ¿verdad? Porque va bien rápido la construcción de aquel templo, hermanos, pegando y pegando, estamos, se acerca la gente, oiga, ayer tenía dos varones allá que no son cristianos hasta allá, donde va a ser el altar, y platiqué con ellos. No, dije, desde aquí, este templo va con ingeniería y todo lo demás. Nada más, ingeniero viene mañana, el maestro aquí anda el hermano José, y el chalán estrella soy yo, el pastor de la iglesia. Estamos interactuando. Que sí, hermano Iván. Estamos interactuando, hermana. ¿Por orden de quién? Todos los templos que tú hagas, me dijo el Espíritu Santo, te los voy a llenar. Estamos creyendo que también haya. ¿Cómo? Yo le dije a los hermanos, aquí va a entrar gente por montones, envolándose. Yo no sé cómo. Pero estamos haciendo nosotros lo natural, va a ser lo sobrenatural. Estamos contentos. ¿Sí, hermanos? Ay. Entonces, ¿quién hizo el mundo según Juan? Dios, Jesús. Y según Génesis, Dios. ¿Y quién se movía? ¿Y dónde vimos este pasaje que habla de los tres interactuando? ¿En el bautismo de quién? De Jesús. No han entendido mucho la divinidad de un Dios todopoderoso. Aleluya. Donde está uno, están los dos. Donde come uno, comen los dos. Si invitas a uno, los otros dos vienen gratis. Aleluya. No, como que me quieres preguntar yo, si los invito, comen mucho. No, mijo, ellos sirven a la mesa. No te preocupes. Tú solamente invítalos y ellos vienen. Cristo dice en Apocalipsis, el Padre y yo vendremos y haremos morada contigo. El Padre y yo. Pero gratis viene el Espíritu Santo. Y come, no, Él da, Él bendice, Él llena, ¿verdad? Él satisface al alma hambrienta. O sea, los tres hicieron todo. Es lo que muchos no hemos entendido al respecto, ¿verdad? No vamos a discutir de lo demás. Para entrelazarnos y interactuar, hermanos, tenemos que orar. Amén. Aleluya. Al Padre y buscarle en espíritu
en verdad. Sí, amén. ¿Es aceptable, es buena la oración que tú dedicas a Dios por tu voluntad? ¿Es aceptable por tu voluntad? No. Romanos dice que allá a la diestra del Padre hay un sumo sacerdote abogando por nosotros, intercediendo. Y luego mismo Romanos nos dice, el Espíritu Santo nos ayuda a interceder como conviene. O sea que usted y yo, hermana Perla, cuando oramos no sabemos si conviene al Padre lo que le estamos diciendo, pidiendo. Pero ¿quién sí sabe? Entonces la oración tiene que ir acompañada por la guía del Espíritu Santo. No por ti, no por tu voluntad. ¿Qué estamos diciendo, hermano? Por favor, no se me despierten. A ver, hermano Armando, los milagrazos que Cristo hacía, las maravillas sobrenaturales entre la multitud de día, ¿hubiera sido posible si Jesús no buscara al Padre de noche? ¿Hubiera sido posible? No. Yo si Jesús hubiera vencido al diablo, ¿hubiera sido posible sin la guía del Espíritu Santo? No. Porque ellos tres no pueden, hermanos, desconectarse y actuar en su voluntad. No pueden. No pueden. Están sujetos. Dice la palabra que Cristo es la cabeza, hermanos, de la iglesia, pero el Padre es la cabeza de Cristo. Estamos sujetos a su voluntad. Ellos no pueden interactuar independientemente. No son independientes, hermanos. Son unidos en unidad. Porque sabe que si se separan, una casa dividida no prevalecerá. Por eso echaron al diablo para afuera. Porque se quiso dividir y se separó. Vámonos, fuera de aquí. ¿Verdad? En vez de darle lata a los que están en la tierra. Y aquí está dando lata. ¿Verdad que sí? Y muchos cristianos creyéndole ese miserable padre de mentira, que el Señor reprenda al diablo. Ok, hermanos. ¿Hay que buscar al Padre en espíritu? Señor Jesús, al Consolador, al amigo, al Aventador, al soplo divino, me guíe en la oración, que como conviene al Padre, lo sabe. Espíritu Santo, te invito que me lleves al Padre y que pueda orar en espíritu y en verdad. Tú sabes lo que el Padre va a recibir, lo que quiere de mí y lo que yo voy a pedir. Ayúdame a pedir como conviene, porque su voluntad yo quiero hacer, no la mía. No quiero hacer nada para ti, sin antes venir a tu encuentro, entrelazarme cara a cara contigo. Y que como Moisés puedas darme, Señor, órdenes para poder ejecutar tu voluntad en esta tierra. Tu Espíritu Santo me guíe. Como dice Jesús, cuando Él venga os enseñará todas las cosas, os guiará la verdad, el Espíritu Santo. Si no oramos, no podemos hacer la voluntad de Dios. Así de simple y sencillo. ¿Cómo oras? Bajo tu voluntad, el Padre no te escucha. Entonces estamos nosotros ignorando cuando Cristo dijo, pero cuando Él venga, el otro Consolador, necesitamos al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué estaba haciendo la iglesia primitiva, hermanos, en el aposento alto? ¿Qué estaba haciendo, Wendy? Estaban ayunando y ¿qué? Orando. ¿Para qué? Porque querían interactuar con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Querían interactuar diciéndole cuál es tu voluntad. No, Señor, te fuiste, Jesús. Envía al que tú dijiste, no se muevan de Jerusalén hasta que sean ¿qué? Revestidos de poder de lo alto, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ordenaba, decía, apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo les tengo. Y ayunaban y oraban y ponían las manos y órale, vámonos, esa es la voluntad, esa es la voluntad. Paulo, Señor, voy a ir a Asia, al este de Asia, a llevar tu palabra. El Espíritu Santo le dijo, no, detente, allá no vas a ir, quiero que vayas a este lado. ¿Qué estaban haciendo? Interactuando bajo la voluntad del Padre. ¿Quién nos hace saber la voluntad del Padre sino el Espíritu? Que está en nosotros, hermanos. Entonces, ¿por qué lo hemos contestado? ¿Por qué lo hemos descuidado? En las oraciones, mis hermanas, que dejamos de verlas por esto de la pandemia que nos volvió a acorralar en las casas. ¿Estaba hablando Dios, sí o no? ¿Se estaba moviendo, sí o no? Entonces, ¿por qué nos dejamos? Vemos 4. Sí, pero volvemos otra vez a la oración en este lugar. O sea, no vengamos a la oración.
Porque nos podemos contagiar. Hermano, pero si vamos al supermercado, agarramos el taxi, agarramos el camión, andamos donde está verdaderamente y andamos como si nada. Pero se trata de esto, se trata de aquello. No, hermanos, el virus, el protocolo. Mire, ahora sí salió obediente. Señor, reprenda al diablo y a los hermanos les ayude. Que tanta falta nos hace. Amén. Ok. Último pasaje, primera carta a los Corintios, capítulo 2. Oh, Señor, gracias. De veras. Hermosa es tu palabra. Primera a los Corintios, dijimos capítulo 2. Amén. Vamos a leer solamente versículo 16. Miren lo que dice la palabra. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Luego dice Pablo algo muy importante y verdadero. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿por qué hacemos nuestra voluntad, hermanos? Si se supone que tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. Hermana Sandra, cuando la palabra dice, hasta que lleguemos al nivel, a la estatura del varón, ¿quién? O sea, muchos no la sabemos. ¿Cómo vamos a llegar a ese nivel si ese varón, hermanos, oraba? ¡Oh, santo! ¿Cómo Dios nos va a usar, hermanos? Si no le buscamos, porque Cristo lo buscaba. Y en el día el Señor hacía grandes prodigios y señales y maravillas que la gente decía, Él es el Hijo de Dios. Grandes y maravillosas hace. Porque buscaba al Padre de noche en oración. La importancia de orar, hermanos, para interactuar, hermana, y entrelazarnos en su voluntad. Hermana Perla, nosotros tenéis la mente de Cristo y no nos santificamos. Aleluya. ¿Y cuántos tienen la mente de Cristo? Amén, pero no te consagras. No te estás apartando para Dios, no estás buscando a Dios, no estás tú escuchando cuál es su voluntad. Sí, aleluya. Santo. O sea, hermano, hay cosas que el Señor sí comparte con nosotros, su amor, su santidad, su verdad. Hay cosas que Dios va a compartir con nosotros, hermanos. Y para que lleguemos a la estatura, al nivel del varón perfecto, hay que venir y tener un contacto para hablar cara a cara con Dios y decirle, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor te va a decir, levántate, ve, levántate y di, levántate y haz esto, levántate y va para allá, levántate. Aleluya. Porque eso es orar, hermanos, buscar cuál es su voluntad. ¿Cuál es? Es importante, hermanos, no desviarnos. Aleluya. Entonces, para interactuar es necesario entrelazarse. ¿Sí, hermanos? No hagas nada para Dios, por favor, te lo pido. Como pastor, no hagas nada absolutamente para Dios, por muy pequeño que sea, si primeramente no le consultas. Si primeramente no le dices, ¿es tu voluntad, papá? ¿O no es tu voluntad? Para que las cosas te salgan igualitas al Padre, tienes que venir, hermanos, en su presencia, para que te use a hacer las cosas igualitas como Él las hace. Amén. Sí, amén, santo. Oh, qué maravilloso, yo sí. Dice Cristo, ¿veis estas cosas? Sí, en verdad os digo que cosas más grandes que estas harán, porque yo voy al Padre. ¿A quién le está diciendo eso? ¿A quién? ¿A quién le está diciendo yo? ¿A quién? Al que se santifica. Al que le dice, papá, quiero hacer tu voluntad. ¿Qué quieres que haga? ¿A quién? ¿A quién, Wendy?
¿A quién Dios quiere usar así poderosa y grandemente y que haga cosas más grandes que Jesús en su nombre? ¿A quién, hermano? A quien en la mañana le dice, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Señor, santificado estoy. ¿A quién Dios va a usar poderosamente? Aquel que llega a decir como Pablo, todo lo tengo por basura, por tal de agradar e interactuar con aquel que me buscó y dio la vida por mí. Amén. Cristo Jesús. Amén. Oh, qué maravilloso, hermanos. Santo, santo. Qué hermosa palabra. Que llena mi vida, que Dios habla a mi corazón. Sí, hijo, ¿cómo vas a pastorear si no me buscas? Javier, ¿cómo vas a pastorear si no ayunas? Javier, ¿cómo vas a pastorear si no lees las escrituras? ¿Cómo quieres que te use? ¿Cómo quieres si no te santificas, si no te consagras, si no vives en verdad, si no me buscas en espíritu? ¿Cómo? ¿Cómo, me pregunto, hermanos? ¿Cómo? ¿Cómo? Hermanos, aunque lejos está Dios en su lugar, en su trono inamovible, tan cerca está de nosotros por su omnipresencia, hermanos. Tan cerquita está que dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Santo, aleluya. Buscadle mientras Él está, ¿qué? Cerca. Cristo dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo dijo, y el consolador, el que te consuela y el que te escucha, el que habla consejos a tu corazón, estará con ustedes, el Espíritu de verdad. ¡Oh, santo! Sí, amén. Oramos, hermano, póngase de pie. Vamos a orar. Santo Dios. Aleluya. ¿Y cómo vamos a hacer su voluntad? Y la pregunta que yo le hago es esta. Oh, aleluya. Hermanos, ¿para qué nos cela el Espíritu Santo? ¿Para qué nos cela el Espíritu Santo? ¿Alguien puede contestar para qué nos cela y nos busca el Espíritu Santo? Porque dice que nos cela, hermanos, grandemente. Él dice, ¿para qué? El único interés del Espíritu Santo, hermanos, por el cual nos cela es para hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Pero usted y yo, hermanos, nos hemos desintonizado de su presencia, nos hemos desconectado de su voz, hermanos, cuando el Espíritu Santo quiere hablar. Es el momento, hermanos. Es el momento de conectarnos, es el momento de pedirle perdón, es el momento de decir, Señor, quiero hacer esa conexión contigo. Señor, en oración en tu presencia. Señor, antes de hacer cualquier acción para ti, quiero venir a tu monte santo, buscar tu rostro, clamar. Señor, quiero buscar tu voluntad. Señor, aquí estoy, papá. Aquí estoy. Se agrada de mí. Señor, si usted se agrada de mí, misericordia. Aquí está mi vida, Espíritu. Está todo mi ser a su disposición. Solamente hacemos una pregunta esta noche. ¿Qué quieres que yo haga? Habla, Santo Israel, tú lo escucha. Habla, Espíritu Santo, con voz de trueno al corazón de tu pueblo. Espíritu Santo, y hazles saber, hazles ver lo que tú quieres hacer en sus vidas. Diles el propósito del Padre. Diles al corazón. Háblales en esta noche al corazón. Háblales. Oh, que puedan entrelazarse en la voluntad de Dios buscando su rostro divino. Que entrelazarse en su presencia. Ven a la gloria de Jehová, ven a su lugar santo, ven, habla, porque Él está cerca de lo que tú no te imaginas. Él está aquí, habla, que pueda interactuar haciendo su voluntad. Lo que el Padre haga, tú lo harás también. Conéctate a su voluntad. Por el Espíritu Santo, conéctate. Espíritu de Dios, enséñanos, Señor. En este momento se acorta la distancia entre la tierra y el cielo. En este momento se acorta la distancia por la omnipresencia de Dios. Él está aquí.
Él desciende en su gloria. Él desciende en el poder de su santidad. Él está aquí, tan cerca, tan palpable de tu corazón. Él está aquí y quiere interactuar contigo. Quiere interactuar contigo. Quiere decirte los planes que ha diseñado para ti. Quiere decirte los propósitos que ha hecho para ti. El Padre te eligió, te tejió desde el vientre de la madre con un propósito poderoso. Ven a Él, ven a Él, ven a Él. Todos te han fallado, todos te han fallado, pero hay uno en el cielo, hay uno que te ama, hay uno que dio la vida por ti, hay uno que lo mostró en esa cruz. Ven a Él nunca te ha dejado, Él nunca te ha traicionado, Él vive para siempre, Él vive para siempre. Ámale, síguele a Él, solamente a Él, porque te compró con precio de sangre. Oh, nombre es Jesús, el Verbo divino de Dios. Él es Jesús, actúa en su voluntad. Cristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Cristo dijo, pondrán la mano sobre el enfermo, sanarán. Cristo dijo, hablarán en nuevas lenguas. Lo divino del Padre quiere actuar en cada uno de nosotros. Su divinidad en cada uno de nosotros, con señales y prodigios, con unción y fuego del Espíritu Santo de Dios. Oh, bendito sea su nombre. Con la autoridad de Cristo, con la autoridad del Maestro, rompiendo cadenas, cerrojos, en el nombre de Jesús. Hay poder en Cristo. Búscale en espíritu y en verdad. Habla con el Padre que está en el cielo. Habla con el Padre que está en el cielo. Búscale en tu intimidad. Señor, ¿y qué quieres? Señor, yo hago, Señor, quiero servirte en tu amor, Señor. Quiero obedecer. Oh, Santo, 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 el poder del mensaje, el poder de tu palabra. Oh, palabra viva, palabra buena, palabra que levanta, palabra que edifica, palabra que reconstruye el corazón. Palabra que salva, sana, libera y restaura en el poderoso y glorioso nombre de Jesucristo, el Santo Hijo de Dios. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Señor, quiero interactuar contigo. Lo que tú piensas, quiero pensar. Señor, lo que tú ves, yo quiero ver. Señor, lo que tú quieras hablar, yo quiero escuchar. Yo quiero interactuar. Habla de una manera sobrenatural por medio de tu palabra, en visión, en profecía, en sueños, como tú quieras, pero habla la vida de tu pueblo. Habla sobre sus camas, Señor. Habla al despertar. Habla al mediodía. Habla en la tarde, en la noche, aún de madrugada. Levanta a tus hijos. Levanta a tu pueblo. Oh, porque el Padre trabaja, el Hijo trabaja, el Espíritu Santo trabaja. Los hijos de Dios trabajaremos. Los hijos de Dios trabajaremos. Tenemos un propósito grande y lo vamos a cumplir en su presencia. Y lo vamos a cumplir. Todo propósito, todo objetivo de Dios en nuestras vidas lo vamos a cumplir. Y no hay cosa que el diablo quiere impedir. No hay, porque el Señor, como poderoso y gigante, va a desbaratar y va a destruir cada plan del diablo, cada plan del enemigo. El Señor lo va a aplastar, porque ya fue avergonzado y ya fue exhibido en la cruz del Calvario. Victoria en el pueblo de Dios. Levanta cada pastor, levanta cada líder de iglesias. No importa la barrera de las denominaciones, no
importa de las barreras denominacionales, Señor, de los evangélicos. Oh, Señor, no importa delante de ti el nombre de una denominación. No es nada, no es nada. Aunque el hombre ha creado división con ellos, Señor. No es nada, Señor. Derriba, Señor, derriba, Padre, toda separación denominacional. Y que aún aclamemos y oremos por los siervos de Dios, por las iglesias de Dios. Y que aún aclamemos por los hermanos bautistas, por los hermanos, Señor, pentecostales, por los de Asamblea de Dios. Señor, clamemos por nuestros hermanos apostólicos. Clamemos por todo aquel que ha declarado a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Poder en tu nombre, Señor. Levanta tu pueblo. Levanta tu pueblo en esta región. Levanta tu pueblo en esta región. No aceptamos toda división. No aceptamos barreras denominacionales, Señor. Puestas por hombres, declaradas por hombres, defendidas por hombres. Pero tu palabra es la verdad. Tu palabra no divide, tu palabra une. Y el Espíritu Santo vivifica. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo enseña. El Espíritu Santo hace la voluntad del Hijo. El Espíritu Santo hace la voluntad del Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así sea, Señor. Gracias, papá. Gracias en esta hermosa noche, Señor. Gracias, papá. Guíanos a hacer la voluntad. Guíanos a hacer cuál es. Queremos que oremos por pastores y líderes, Señor, que están contagiados con COVID. Lo haremos, Señor, hasta los hogares. Lo haremos, papá. Bajo tu ordenanza, bajo tu mandamiento lo haremos, papá. Sin temor alguno iremos, Señor. Y haz tu voluntad, Señor. Si los vas a sanar, si los vas a levantar, si vas a darles una segunda oportunidad. Así haremos, papá. No importando denominación, ni hermanos, cualquiera que sea y tengas a Cristo en tu corazón, si necesitas oración, allí estaremos orando por ti. Ahí estaremos peleando, guerreando. Ahí estaremos en la línea de fuego. Ahí estaremos en la oración de... Ahí estaremos clamando y peleando por tu alma. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Ahí estaremos a causa de ti, pastor. A causa de ti, líder de iglesia. A causa de ti, hermano, hermana. Sin división alguna denominacional. Todos unidos en Cristo. Todos unidos en Cristo. Un solo Señor, un solo pueblo. Evangélico solamente. Evangélico solamente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús así sea. Bendito te alabo y te adoro. En todo momento. Así sea. Padre. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Amén. Vamos al lugar, mi hermano Iván. Adelante. Dios te bendiga y te bendiga grandemente, hermano. Adelante, hermano.